La injusticia de que las buenas personas no obtengan lo que merecen es una realidad difícil de aceptar. A menudo, aquellos que son honestos, trabajadores y fieles a sus valores son superados en número por aquellos dispuestos a manipular, mentir o sacrificar la ética para lograr sus objetivos. ¿Por qué parece que el mundo favorece precisamente a las peores personas entre nosotros? Historia, política, negocios. En todos estos escenarios encontramos ejemplos de individuos que, a pesar de su falta de moral, han logrado alcanzar un poder extraordinario. Desde emperadores crueles hasta directores generales despiadados, el patrón se repite. Pero esto no es solo una coincidencia, es una característica de la naturaleza humana, profundamente arraigada en nuestra psicología evolutiva y en las estructuras sociales en las que vivimos. En un mundo donde los recursos son escasos, la competencia es inevitable. Aquellos que dudan, que siempre buscan la justicia en cada situación, a menudo se quedan atrás. Mientras tanto, aquellos dispuestos a explotar, engañar y dominar llegan a la cima. Esta dura realidad nos obliga a enfrentarnos a una pregunta incómoda. ¿Es la moralidad realmente una debilidad en el juego del poder? La gran ironía es que, aunque las peores personas a menudo triunfan a corto plazo, la historia está llena de relatos de sus caídas. La pregunta no es solo por qué estas personas llegan a la cima, sino si su éxito es realmente sostenible. Y lo que es más importante, ¿qué significa esto para aquellos de nosotros que nos negamos a abandonar nuestros principios? Nietzsche veía el poder como una fuerza inevitable de la vida, algo que no es ni bueno ni malo, sino simplemente una verdad de la existencia. Para entender por qué a menudo prevalecen las peores personas, primero debemos comprender la naturaleza del poder en sí, y para eso exploremos una de las ideas más controvertidas de Nietzsche, la moralidad de los amos frente a la moralidad de los esclavos. Imagina a dos guerreros en un campo de batalla. Uno es fuerte, decidido y valiente. Toma lo que quiere, moldea el mundo a su voluntad y no pide permiso. El otro duda, espera una validación externa, busca justicia y espera que el mundo recompense su virtud. ¿Cuál de estos dos tiene más probabilidades de sobrevivir? ¿Quién tiene más probabilidades de dominar? Friedrich Nietzsche argumentó que la moralidad no es una verdad universal, sino una creación de las luchas de poder a lo largo de la historia. Identificó dos categorías morales principales, la moralidad de los amos y la moralidad de los esclavos. Estas no son meras ideas teóricas. Estos conceptos ayudan a explicar por qué aquellos que valoran la bondad y la justicia tienden a quedarse atrás, mientras que las personas despiadadas suelen tener éxito. La moralidad de los poderosos, los conquistadores, los tiranos, es la moralidad de los amos. Se basa en virtudes como el poder, la ambición, la valentía y la fuerza. Lo que es excelente para los amos es lo que les hace más capaces de crear, controlar e imponer su voluntad al mundo. Se adueñan de sus vidas, establecen su propio valor, no buscan la aprobación de los demás y ven la debilidad como una fortaleza que hay que conquistar en lugar de una debilidad que hay que proteger. La moral del esclavo, por otro lado, es la moral de los oprimidos, los indefensos y aquellos que no pueden imponer directamente su voluntad. Exalta el sacrificio, la obediencia y la humildad en lugar de la fuerza. Enseña que el poder es intrínsecamente perverso y que el sufrimiento es honorable. Según Nietzsche, este es un código moral desarrollado por aquellos que son incapaces de dominar, una adaptación psicológica que les permite vivir en una sociedad dominada por los poderosos. Sin embargo, esta es la inquietante realidad. La moral de los esclavos promueve, en lugar de inhibir,
el crecimiento de los despiadados. Da autoridad a las personas que no tienen respeto por la moral al denunciar la ambición y perseguirla vergonzosamente. Aquellos que adoptan la moral de los amos toman el poder, mientras que los de corazón noble se detienen. Además, los resultados son inevitables en una sociedad donde la vacilación se equipara con el fracaso. ¿Qué significa esto para nosotros entonces? ¿Deberíamos abandonar por completo la moral y tomar el camino brutal? ¿O se pueden reconciliar la virtud y la fuerza? Considera un enorme desierto. La supervivencia en este mundo depende de la fortaleza, la flexibilidad y la determinación de llegar a cualquier extremo en lugar de la justicia o la compasión. La tormenta no expresa arrepentimiento por la devastación, el león no busca permiso para matar y la moralidad no es recompensada por la naturaleza. Aquellos que son capaces de resistir y aquellos que son hábiles para dominar son recompensados. Los fuertes ganan en este juego de la vida, y esto nos hace pensar en cómo podríamos vivir en este mundo y lograr nuestro propio equilibrio entre moralidad y fuerza. Contrariamente a las apariencias, la sociedad humana es exactamente igual. La lucha rudimentaria por la supervivencia continúa ocurriendo detrás de las leyes y los contratos sociales. Una característica que muchas personas que obtienen poder tienen en común es la crueldad. Es la capacidad de tomar medidas decisivas sin duda ni culpa, no necesariamente crueldad. Esta estrategia, que ha permitido a individuos e imperios ganar dominio en un mundo que no espera a los tímidos, no es un accidente, sino una adaptación evolutiva. Las características que predicen el éxito en entornos competitivos han sido examinadas durante mucho tiempo por los psicólogos y se observan constantemente las mismas tendencias: un alto grado de ambición, una baja sensibilidad al miedo y, quizás lo más controvertido, una capacidad disminuida de empatía hacia las personas que se interponen en el camino. Esto sugiere que muchas personas fuertes tienen rasgos que les permiten comportarse sin las restricciones emocionales que impiden a otros hacerlo, pero no implica que todas las personas poderosas sean psicópatas. Desde Julio César hasta los magnates contemporáneos, considere a los líderes, empresarios y conquistadores que han influido en la historia. El patrón es obvio: el poder se toma, no se da, y la vacilación es una barrera. Los fuertes toman la iniciativa, se arriesgan y se ocupan de las consecuencias después, en lugar de esperar la aprobación para liderar. Debido a esto, los despiadados suelen ascender, mientras que los cautelosos permanecen en un segundo plano. La paradoja es que la crueldad no basta por sí sola. Aquellos con poder pero sin perspicacia con frecuencia caen desde grandes alturas. Los mismos rasgos que hacen que alguien tenga éxito también pueden hacer que fracase. Las fuerzas que antes dominaban a un líder acabarán por engullirlo si gobierna únicamente por miedo. Los tiranos a lo largo de la historia han pensado que eran invencibles hasta que se demostró que estaban equivocados. ¿Significa esto que la moralidad y la justicia están condenadas al fracaso si los brutales son con frecuencia los que obtienen el poder? No siempre. Para comprenderlo, debemos examinar la idea de que el mundo es justo, uno de los mayores engaños de la cultura contemporánea. Desde pequeños se nos ha asegurado que la justicia siempre triunfará, que el mundo es justo y que las buenas acciones se ven recompensadas. Las teorías morales, las enseñanzas religiosas y los cuentos de hadas apoyan esta idea, pero una dura contradicción aparece cuando nos adentramos en la realidad. Los corazones más bondadosos son a menudo los más destrozados. Los más honestos no siempre lideran.
y los que más trabajan no son necesariamente los más ricos. Esta separación es una característica del sistema, no un defecto del mismo. En muchos aspectos, el concepto de justicia es una construcción social, una historia que se desarrolló para mantener el orden en lugar de representar la realidad. Aunque sea una ilusión tranquilizadora, no deja de ser una ilusión. El éxito y el poder no se conceden únicamente en función del mérito. Quienes conocen el juego mejor que los demás se los llevan, luchan por ellos y, con frecuencia, los conservan. La inclinación a pensar que la vida es naturalmente justa y que las personas reciben lo que se merecen se conoce como la falacia del mundo justo, según la investigación psicológica. Esta idea promueve la pasividad, lo que la hace perjudicial. Corremos el riesgo de pasar por alto las realidades de la competencia, la estrategia y el poder si pensamos que la virtud por sí sola nos traerá el éxito. Aquellos que no comparten nuestra ilusión ya están progresando mientras esperamos la justicia. Sin embargo, ¿implica esto que la moralidad no tiene ningún propósito? ¿Deberíamos comprometer nuestra moral para obtener poder? No precisamente. Comprender el juego sin esclavizarse a él es crucial. Los que piensan que la bondad por sí sola será suficiente son con frecuencia los que más sufren. Las reglas las reescriben aquellos que aprenden a encontrar un equilibrio entre la fuerza y la bondad, la honestidad y el pensamiento estratégico. De hecho, no podemos esperar justicia. Es algo que debemos producir, y para eso se necesita poder. Según Nietzsche, este conflicto es un aspecto esencial de la vida humana. En respuesta, se abstuvo de actuar con crueldad despiadada o de ceder al engaño de la justicia. Más bien, indicó un poder superior, un medio para superar tanto la dureza como la fragilidad. Debemos examinar uno de sus conceptos más innovadores, el Übermensch, aquel que brilla más allá de la moral, las ilusiones y los límites. Para comprender esto, imagínese a sí mismo encaramado al borde de un enorme abismo. El mundo que se extiende detrás de usted está plagado de injusticias, limitaciones y la fuerza coercitiva de las convenciones. Lo desconocido está delante de usted, una ruta que solo los valientes se atreven a tomar. Algunos pueden saltar, pero la mayoría se detendrá, atada por la incertidumbre y el miedo. Estos son los Übermensch, aquellos que trascienden la sociedad, se forjan su propio camino y reinterpretan la autoridad según sus propios estándares. El Übermensch, según Nietzsche, no se trata de dominación ciega o fuerza, se trata de conquistarse a uno mismo. El Übermensch es una persona que elige controlar su propio destino en lugar de estar a la altura de las expectativas de los demás, que rechaza ser víctima de las circunstancias y que cuestiona una moralidad impuesta. La voluntad de poder se encuentra en el núcleo del Übermensch. La voluntad de poder consiste en abrazar los deseos más íntimos de uno para crear, transformar e imponer sentido a un mundo sin sentido, en contraste con la moralidad pasiva de la culpa y la rendición. Controlarse a uno mismo es más importante que controlar a los demás. El miedo aprisiona a los débiles, pero el Übermensch emerge libre de las ilusiones de la civilización. Sin embargo, lo importante es lo siguiente: no es la crueldad lo que hace despiadado al Übermensch. El Übermensch no necesita validación, a diferencia de los tiranos y manipuladores que están motivados por la inseguridad para ganar poder. Él es fuerte desde dentro, debido a que su autoridad es autosuficiente y no se ve afectada por el elogio externo o el éxito fugaz. No depende del engaño ni de la opresión. Los peores individuos pueden así ganar poder, pero nunca superarlo realmente. El Übermensch juega el juego infinito, construyendo algo más grande que ellos mismos.
mientras que los despiadados juegan un juego transitorio, aumentando por la fuerza y la manipulación. No son meros tomadores, son creadores. Entonces, ¿qué podemos hacer para encarnar esto? Sin volvernos como los viciosos, ¿cómo sobrevivimos en una sociedad que los recompensa? La solución es ver el poder como una herramienta en lugar de un arma. Aprender a competir en un mundo que no espera a los bien intencionados es el siguiente paso. Imagínate esto. Las reglas de este juego de alto riesgo las establecen jugadores que quieren ganar a toda costa. Pierdes si esperas y crees que la justicia te mantendrá a salvo. Muchas personas en los negocios, la política y la vida cotidiana deben lidiar con este hecho. Los despiadados son conscientes de ello, se apoderan de lo que desean. Pero, ¿implica eso que para vivir hay que adoptar sus rasgos? No siempre. La mayoría de las personas cometen el error de pensar que solo hay dos opciones: ser una víctima o ser despiadado. Sin embargo, existe un tercer enfoque que combina la integridad y el pensamiento estratégico para permitirle triunfar sin comprometer su alma. Nietzsche abogaba por trascender la debilidad y conservar la sinceridad en lugar de perseguir el dominio ciego. Comprender el poder sin convertirse en su esclavo es crucial. He aquí cómo. La idea de que la vida debe ser justa es uno de los mayores defectos de las personas. No debería serlo, no lo ha sido. Los rivales más formidables lo reconocen de inmediato. No pierden el tiempo quejándose de la injusticia. Se familiarizan con las reglas del juego y las aprovechan. Y reconocer que el poder es neutral y que las personas que lo comprenden lo utilizan en su beneficio no implica un desprecio por la ética. Muchas personas fracasan porque creen que su éxito vendría solo de la buena voluntad. Sin embargo, el poder rara vez se concede, más bien se toma. Comprender los pensamientos de las personas que intentarían aprovecharse de ello es más importante que volverse desagradable. La empatía estratégica es la capacidad de leer bien a las personas, comprender sus motivaciones y predecir su próximo movimiento. Te permite evitar ser deshonesto mientras te enfrentas al engaño. El miedo controla a la mayoría de las personas. Miedo a estar solo, al rechazo y al fracaso. Por otro lado, el Übermensch cultiva la fuerza interior. Esto implica aceptar la incomodidad, arriesgarse y seguir tu propio camino a pesar de la resistencia. Los que tienen más éxito no piden permiso. Abren puertas donde antes no existían. La crueldad controlada no es lo mismo que la crueldad sin un propósito. La primera es la destrucción irracional. La segunda es la capacidad de tomar decisiones difíciles sin cuestionarlas. El poder a veces requiere alejarse de relaciones dañinas, adoptar posturas controvertidas o enfrentarse a duras realidades. Esto es poder, no crueldad. Saber cuándo y cómo actuar es crucial. Los despiadados caen con fuerza, pero a menudo se levantan rápidamente. ¿Por qué? Porque la explotación, no la creatividad, es la base de su autoridad. Ya sea una empresa, una idea, un movimiento o una metamorfosis personal, el verdadero Übermensch crea. Te vuelves indispensable cuando añades valor. Como tu poder se gana en lugar de tomarse, no necesitas manipular. ¿Puedes prosperar en una sociedad que elogia lo brutal? Por supuesto, pero solo si empiezas a conquistar el poder según tus propios términos, dejas de esperar justicia y dejas de jugar con las viejas reglas. Si este video te ha hecho pensar en el juego del poder y en cómo navegar por este mundo sin perder tu integridad, deja un me gusta y suscríbete al canal. Después de todo, como dijo Nietzsche, el Übermensch no espera la justicia, sino que crea su propio camino. Y si esta idea tiene un valor añadido para usted, considere la posibilidad de dejar un muchas gracias de cualquier cantidad. Su apoyo nos permite seguir ofreciéndole reflexiones que le ayuden a ver más allá de las ilusiones
y a ganar poder en sus propios términos.